Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Antes de comenzar, quiero compartir algo con ustedes. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, cosas que la ciencia no alcanza a comprender. Yo era de los que no creía en nada de eso, de los que pensaba que todo tenía una explicación lógica. Pero después de lo que viví, después de lo que vi con mis propios ojos, ya no puedo negar lo que existe más allá de nuestra comprensión. Esta historia que voy a contarles no es inventada, es real. Tan real como el aire que respiro. Y aunque quisiera olvidarla, aunque quisiera borrarla de mi memoria, sé que me acompañará hasta el último de mis días. Mi nombre es Juan. Soy de San Miguel del Monte, un pueblo pequeño enclavado en las montañas de Veracruz, donde todos nos conocemos y donde las tradiciones antiguas todavía están vivas en la memoria de los más viejos. Ahí nací, ahí crecí, y ahí pensaba vivir toda mi vida junto a mi familia. Conocí a Lourdes cuando teníamos 17 años. Ella era la muchacha más bonita del pueblo, con esos ojos oscuros que brillaban como estrellas y una sonrisa que podía iluminar el día más gris. Nos casamos jóvenes, como se acostumbra por acá, y al poco tiempo llegó Carlitos, nuestro hijo. Ese niño era nuestra razón de vivir, nuestra alegría completa. Tenía apenas 5 años cuando todo pasó. 5 años llenos de risas, de travesuras, de esa inocencia que solo los niños tienen. Vivíamos en una casa sencilla a las orillas del pueblo, cerca de donde empieza el monte. Era una casa humilde pero llena de amor. Yo trabajaba en el campo, cultivando maíz y frijol como mi padre, y como el padre de mi padre. Lourdes se dedicaba a la casa y a cuidar a Carlitos, quien era un niño inquieto, siempre corriendo por todos lados, siempre con esa energía inagotable que tienen los pequeños. Los viejos del pueblo siempre nos advertían. Nos decían que no dejáramos a Carlitos jugar cerca del monte cuando ya caía la tarde. Decían que había algo allá afuera, algo antiguo y malo que acechaba en la oscuridad. Hablaban del nahual, esa criatura que puede tomar forma de animal, que sale de noche a buscar a los niños que se portan mal o que se alejan de sus casas. Yo me reía de esas historias. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, leyendas sin fundamento. ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo desearía haber escuchado esas advertencias? Todo comenzó una noche de octubre. El aire estaba frío y pesado como si algo malo estuviera por suceder. Recuerdo que había luna llena, esa luna enorme y amarilla que iluminaba todo el pueblo con una luz extraña. Carlitos había estado jugando en el patio hasta tarde. Lourdes lo había llamado varias veces para que entrara a cenar, pero el niño estaba entretenido con sus carritos de juguete. Yo había llegado cansado del campo, y me había sentado en el portal de la casa a fumar un cigarro antes de la cena. Desde ahí podía ver a Carlitos jugando cerca de la cerca que dividía nuestro patio del monte. El niño hablaba solo, como hacen los niños cuando juegan, inventando historias y voces para sus juguetes. Pero entonces noté algo extraño. Carlitos había dejado de jugar y estaba mirando hacia el monte, completamente quieto. Eso no era normal en él. Me levanté y caminé hacia donde estaba. Le pregunté qué miraba con tanta atención. El niño volteó a verme y me dijo con esa vocecita inocente que tenía: «Papá, hay un perro muy grande allá en los árboles. Me está mirando». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia donde señalaba Carlitos, pero yo no veía nada. Solo la oscuridad del monte y las sombras que se movían con el viento. Le dije que entrara a la casa de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo usé un tono fuerte con él. Carlitos obedeció sin protestar, y eso también me pareció raro. Ese niño siempre peleaba cuando tenía que entrar temprano. Pero esa noche entró sin decir una palabra, mirando hacia atrás como si algo lo estuviera llamando. Durante la cena, Carlitos apenas probó su comida. Lourdes le preguntó si se sentía mal,
Pero el niño solo negó con la cabeza. No hablaba, no jugaba, solo miraba hacia la ventana que daba al monte. Yo traté de distraerlo, de hacerlo reír como siempre, pero era como si no me escuchara, como si su mente estuviera en otro lugar. Esa noche lo acostamos temprano. Lourdes le cantó una canción de cuna y le dio un beso en la frente. Carlitos cerró los ojos, pero yo noté que sus manitas agarraban las sábanas con fuerza, como si tuviera miedo de algo. Le pregunté si había tenido alguna pesadilla, pero solo negó con la cabeza. El perro me llamó papá, me dijo en un susurro. Me dijo que fuera a jugar con él. Sentí que la sangre se me helaba. Le dije que no hiciera caso, que los perros no hablan, que todo había sido su imaginación. Pero en el fondo, yo también estaba asustado. Lourdes y yo nos fuimos a dormir, pero yo no podía conciliar el sueño. Algo en el ambiente se sentía mal, como si hubiera una presencia pesada en la casa. Podía escuchar los sonidos del monte, los grillos, el viento entre los árboles, pero también escuchaba algo más, un sonido que no podía identificar, como un rasguño suave en las paredes de la casa, como si alguien estuviera afuera tratando de entrar. Me levanté varias veces esa noche para revisar las puertas y las ventanas. Todo estaba cerrado, pero la sensación de que algo andaba mal no se iba. Fui al cuarto de Carlitos 2 veces para asegurarme de que estaba bien. Las 2 veces lo encontré dormido, respirando tranquilo aunque sudaba como si tuviera fiebre. Le puse la mano en la frente y estaba helado a pesar del sudor. Finalmente logré quedarme dormido cerca de las 3 de la madrugada, pero mi descanso duró poco. Me desperté de golpe con el grito de Lourdes. Era un grito que nunca había escuchado antes, un grito de terror puro. Salté de la cama y corrí hacia el cuarto de Carlitos. Lourdes estaba parada en la puerta, con las manos en la boca, temblando de pies a cabeza. La cama de Carlitos estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas, como si hubiera habido una lucha. La ventana del cuarto estaba abierta de par en par, y la cortina se movía con el viento de la madrugada. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo de la casa en pijama y descalzo. Empecé a gritar el nombre de Carlitos con todas mis fuerzas. Lourdes salió detrás de mí, llorando y gritando también. Los vecinos empezaron a salir de sus casas al escuchar nuestros gritos. Don Tomás, el vecino más cercano, llegó con una lámpara y me preguntó qué había pasado. Le dije que Carlitos había desaparecido, que alguien se lo había llevado por la ventana. En cuestión de minutos, medio pueblo estaba despierto. Formamos grupos de búsqueda con lámparas y machetes. Algunos trajeron perros para rastrear. Empezamos a peinar el monte, gritando el nombre de Carlitos, buscando entre los arbustos y los árboles. Yo tenía el corazón en la garganta. No podía pensar con claridad. Solo quería encontrar a mi hijo, abrazarlo, saber que estaba bien. Pero había algo extraño en el ambiente. Los perros que habían traído para rastrear se negaban a entrar al monte. Ladraban y retrocedían, con las orejas pegadas a la cabeza y el rabo entre las patas. Los hombres más viejos del pueblo se miraban entre ellos con caras de preocupación. Don Armando, el hombre más anciano de San Miguel del Monte, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Me dijo en voz baja: «Juan, esto es obra del Nahual. Yo lo sé, lo he visto antes». Yo lo aparté con rabia. Le grité que no me viniera con supersticiones, que mi hijo estaba perdido en el monte y que teníamos que encontrarlo. Pero don Armando no se ofendió. Solo movió la cabeza con tristeza y dijo: «Búscalo en la casa vieja de los Mendoza. Es ahí donde siempre lleva a los niños». La casa vieja de los Mendoza era una construcción abandonada en medio del monte, a casi 2 kilómetros del pueblo. Nadie iba ahí desde hacía más de 30 años, desde que toda esa familia había desaparecido una noche sin dejar rastro. La casa se estaba cayendo a pedazos y la gente decía que estaba embrujada. Yo había pasado cerca de ahí algunas veces cuando iba a cortar leña, pero nunca me había acercado. Siempre había algo en ese lugar que me daba mala espina. Sin perder tiempo, organicé un grupo y nos dirigimos hacia la casa vieja. El camino era difícil de noche, lleno de piedras y raíces que no se veían bien ni con las lámparas. Yo iba adelante, casi corriendo,
sin importarme los rasguños de las ramas ni las espinas que se me clavaban en los pies descalzos. Solo pensaba en Carlitos, en mi niño, en que teníamos que llegar a tiempo. Cuando vimos la casa a lo lejos, mi corazón se detuvo. Había una luz tenue saliendo de una de las ventanas rotas, una luz que parpadeaba como si fuera una vela. Nos acercamos en silencio, con los machetes en alto. Yo iba temblando. No sé si de frío o de miedo. Probablemente de ambos. La puerta principal de la casa estaba entreabierta. La empujé despacio y entré. El olor a humedad y a algo podrido me golpeó de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de moho y el techo tenía agujeros por donde se veía el cielo. Había basura y escombros por todos lados. Y entonces lo vi, en medio de la sala, iluminado por una vela que ardía en el suelo. Estaba Carlitos, mi niño. Estaba acostado en el piso de tierra, con los ojos abiertos mirando al techo. No se movía. Corrí hacia él gritando su nombre. Me arrodillé a su lado y lo tomé en mis brazos. Estaba frío, tan frío. Su piel tenía un color gris y sus labios estaban morados. Le hablé, le grité, le supliqué que despertara, pero no hubo respuesta. Carlitos ya no estaba con nosotros. Los hombres que venían conmigo se quedaron en silencio. Algunos se quitaron el sombrero en señal de respeto. Yo abracé a mi hijo contra mi pecho y empecé a llorar como nunca había llorado en mi vida. Lourdes llegó poco después, y cuando vio a Carlitos en mis brazos, se dejó caer de rodillas. Su llanto era un sonido desgarrador, un sonido que todavía escucho en mis pesadillas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vimos después. En las paredes de esa casa vieja había marcas de garras enormes, marcas que atravesaban la madera podrida como si fueran de mantequilla, y en el suelo, alrededor de donde estaba Carlitos, había huellas. Huellas que empezaban siendo de un animal grande, como un perro o un lobo, pero que poco a poco se iban transformando en algo diferente, en algo que parecía humano pero que no lo era del todo. Don Armando se acercó y examinó las huellas con su lámpara. Luego me miró con ojos llenos de tristeza. «Es el nahual», dijo. Tomó la forma de un animal para llamar al niño, y luego volvió a su verdadera forma para llevárselo. Siempre lo hace así. Siempre ha sido así. Cargué a Carlitos en brazos todo el camino de regreso al pueblo. No dejé que nadie más lo tocara. Era mi hijo, mi responsabilidad. Debí haberlo cuidado mejor. Debí haber escuchado las advertencias de los viejos. Debí haber cerrado mejor esa ventana. Debí haber hecho tantas cosas diferentes. El amanecer comenzaba a romper cuando llegamos de vuelta a la casa. La luz del sol naciente hacía que todo se viera irreal, como si fuera una pesadilla de la que pronto despertaríamos. Pero no era una pesadilla. Era real. Tan real como el peso del cuerpo de Carlitos en mis brazos. Tan real como las lágrimas que no dejaban de caer de los ojos de Lourdes. El doctor del pueblo vino a revisar a Carlitos. Entró al cuarto donde lo habíamos puesto sobre nuestra cama. Lo examinó durante largo rato en silencio. Nosotros esperábamos afuera, abrazados, temblando aunque ya había salido el sol. Cuando el doctor salió, su cara estaba pálida. Nos miró con una expresión que mezclaba confusión y miedo. «No tiene ninguna herida», dijo con voz temblorosa. «No hay marcas de golpes, no hay moretones, no hay nada que explique qué pasó». Pero su corazón se detuvo. Simplemente dejó de latir. Hizo una pausa y se pasó la mano por la cara. En todos mis años de doctor nunca había visto algo así. Es como si algo lo hubiera asustado tanto que su corazón no pudo soportarlo. Yo sabía la verdad. Los viejos del pueblo sabían la verdad. Incluso el doctor, aunque no quisiera admitirlo, sabía la verdad. El nahual se había llevado a mi hijo. Había tomado la forma de ese perro grande que Carlitos vio en el monte. Lo había llamado con voces que solo los niños pueden escuchar. Y cuando tuvo al niño en esa casa vieja, lejos de la protección de su hogar, lejos de la luz, le mostró su verdadera forma. Una forma tan terrible que el corazón de Carlitos simplemente se detuvo del terror. Historia 2.
A veces pienso que hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que nuestros abuelos conocían y que nosotros, con toda nuestra modernidad, hemos olvidado o preferimos ignorar. Pero ignorar algo no significa que deje de existir, y lo que les voy a contar no es un cuento para asustar niños. Es algo que viví, algo que me quitó el sueño durante años, y que hasta el día de hoy me hace dudar de lo que creemos saber sobre la realidad. Me llamo Rodrigo. Soy de un pueblo pequeño en las afueras de Guadalajara, Jalisco. Un lugar donde todos se conocen, donde las casas tienen patios grandes y las noches son tan oscuras que el cielo se llena de estrellas. Un lugar tranquilo, o al menos eso creíamos. Todo comenzó en octubre del 2018. Yo tenía 24 años y trabajaba en una tienda de abarrotes que mi familia tenía en el centro del pueblo. Era una vida sencilla, sin mayores complicaciones, hasta que empezaron a desaparecer los niños. El primero fue Carlitos, un niño de 7 años que vivía a 3 casas de la mía. Su mamá, doña Lupita, llegó desesperada a la tienda una tarde, gritando que su hijo no había regresado de la escuela. Todo el pueblo salió a buscarlo. Revisamos cada calle, cada casa, cada rincón. Nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. 3 días después lo encontraron en el monte, cerca del cerro que está al norte del pueblo. Yo fui con el grupo que subió. Nunca voy a olvidar esa imagen. El niño estaba acostado entre las piedras, los ojos abiertos mirando al cielo. Pero ya no había vida en ellos. No tenía golpes, no tenía heridas. Simplemente estaba ahí, como si se hubiera quedado dormido, y nunca despertó. La gente del pueblo decía que había sido un accidente, que tal vez se perdió y murió de frío en la noche. Pero había algo que no encajaba. Sus ropas estaban completamente limpias, sin una sola mancha de tierra. Y sus zapatos brillaban como si alguien los hubiera limpiado con cuidado. 2 semanas después desapareció Anita, una niña de 6 años. Esta vez yo estuve más atento. La gente comenzaba a murmurar cosas extrañas. Mi abuela, que en paz descanse, me llamó una noche a su casa. Me sentó en la cocina y me sirvió un café bien caliente. «Mijo», me dijo con voz temblorosa, «hay algo en el monte, algo que no debería estar aquí». Le pregunté a qué se refería y ella solo movió la cabeza. Me contó que cuando era joven, hace como 60 años, había pasado algo similar. Niños que desaparecían y aparecían sin vida en el cerro. Siempre en luna nueva, siempre en octubre. «Es el nahual», susurró mirando hacia la ventana como si temiera que algo nos estuviera escuchando. «Viene cada tantos años, busca niños para sus ofrendas, y cuando los encuentra, ya no hay nada que hacer». Yo me reí nervioso. No creía en esas cosas. Los nahuales eran solo leyendas, cuentos que los viejos contaban para asustar a los chavos. Pero mi abuela me agarró la mano con una fuerza que no sabía que tenía. «No te rías, Rodrigo, esto es real. Yo lo vi. Vi al nahual cuando era niña. Era un hombre durante el día, pero en las noches se convertía en algo más. Algo oscuro. Algo que caminaba en 4 patas, pero que no era ningún animal que conozcas». Encontraron a Anita 4 días después, en el mismo lugar, con la misma mirada perdida, sin marcas, sin explicación. El pueblo entró en pánico. Las madres ya no dejaban salir a sus hijos. Las calles que antes estaban llenas de niños jugando ahora estaban vacías y silenciosas. Y cada noche, cuando caía el sol, podías sentir el miedo en el aire. Era algo pesado, algo que te apretaba el pecho y te hacía caminar más rápido hacia tu casa. Yo empecé a tener sueños extraños. Soñaba que caminaba por el monte en la noche. En mis sueños podía ver una figura a lo lejos. Era alta, más alta que cualquier hombre, y se movía de una forma que no era natural. A veces caminaba en 2 patas, a veces en 4. Y sus ojos brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que se me iba a salir del pecho. Y lo peor era que cuando me asomaba por la ventana, juraba ver una sombra moviéndose entre los árboles que estaban cerca de mi casa. Una noche, como a las 2 de la mañana, escuché un ruido en el patio.
Era un rasguño, como si algo estuviera arañando la pared de adobe. Me levanté despacio, agarré el machete que mi papá guardaba debajo de la cama y me asomé por la ventana. Ahí estaba. No lo podía creer. Era una criatura que parecía un perro, pero del tamaño de un caballo. Su pelo era negro y áspero, y cuando volteó a verme, sus ojos eran rojos, rojos como la sangre. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que mirarlo. La criatura me sostuvo la mirada durante lo que pareció una eternidad. Después abrió la boca, y en lugar del ladrido de un perro, salió algo parecido a una risa. Una risa humana, grave, burlona, y entonces habló. «Te estoy observando, Rodrigo», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Puedo sentir tu miedo. Me alimenta, y pronto, muy pronto, vendré por lo que me corresponde». Salió corriendo hacia el monte y desapareció en la oscuridad. Yo me quedé ahí, temblando, preguntándome si lo había soñado o si realmente había pasado. Pero al día siguiente, cuando salí al patio, encontré las marcas, arañazos profundos en la pared de adobe, y huellas que empezaban como de perro pero que poco a poco se convertían en huellas humanas. Le conté a mi papá lo que había visto. Él no dijo nada, solo me miró con tristeza y me abrazó. Creo que en ese momento entendí que él también lo sabía, que todos los adultos del pueblo lo sabían, pero nadie quería hablar de ello porque hablar de ello lo hacía más real. Al día siguiente desapareció otro niño, Juanito, de 8 años, y esta vez no esperamos 3 días. Organizamos grupos de búsqueda inmediatamente. Yo me uní al grupo que iba hacia el cerro. Llevábamos linternas, radios, cuerdas, todo lo que pensamos que podríamos necesitar. Subimos por el camino principal hasta llegar a una zona donde los árboles son tan densos que apenas entra la luz del sol. El aire ahí era diferente, más frío, más pesado, y había un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo dulzón que me revolvía el estómago. Fue don Memo, un señor que conoce el monte como la palma de su mano, quien encontró algo. Un claro pequeño entre los árboles. En el centro había piedras acomodadas en círculo, y en medio del círculo había flores. Flores frescas, cempasúchil, rosas, claveles. Como si alguien hubiera estado ahí recientemente dejando una ofrenda, y en una de las piedras, grabado con algo filoso, había un símbolo. Era un círculo con líneas que salían hacia todos lados, como un sol oscuro. Don Memo se persignó cuando lo vio. «Esto es un altar», dijo con voz quebrada. «Un altar de Nahual. Aquí es donde trae a los niños. Aquí es donde hace sus ofrendas». Todos nos quedamos en silencio. El viento movía las hojas de los árboles creando un sonido que parecía un susurro. Y juro que en ese susurro podía escuchar voces. Voces de niños llamando a sus madres. Encontramos a Juanito 2 horas después. Estaba a unos 100 metros del altar recargado contra un árbol. Sus ojos miraban hacia el altar, sin vida, sin marcas, como los demás. El pueblo estalló. La gente ya no sabía qué hacer. Algunos querían irse, abandonar todo y mudarse a la ciudad. Otros querían formar grupos armados para vigilar las calles toda la noche. Pero mi abuela y otros ancianos del pueblo tenían otra idea. «Hay que hacerle frente», dijo mi abuela en una reunión que se hizo en la iglesia. «El Nahual viene por algo. Viene porque alguien lo llamó, o porque algo lo despertó. Y mientras no enfrentemos eso, va a seguir llevándose a nuestros niños». Don Memo contó que su bisabuelo le había dicho que la última vez que esto pasó, hace muchas décadas, lograron detenerlo quemando el altar en el monte y haciendo una procesión con el padre del pueblo. Pero nadie recordaba exactamente cómo lo habían hecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala de mi casa con todas las luces encendidas, sosteniendo el machete en mis manos. Mi mamá rezaba el rosario en su cuarto. Podía escucharla desde donde estaba. Mi papá revisaba las ventanas y las puertas una y otra vez, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. Como a las 3 de la mañana escuché el grito. Venía de la casa de los Ramírez a 2 cuadras de distancia. Salí corriendo junto con mi papá y otros vecinos.
La señora Ramírez estaba en la puerta de su casa, histérica, señalando hacia el cuarto de su hijo. La ventana estaba abierta. Las cortinas se movían con el viento de la noche, y el niño, Miguelito de 5 años, no estaba. Esta vez no esperamos. Agarramos las linternas y subimos al monte inmediatamente. Éramos como 20 hombres, todos armados con machetes, palos, lo que tuviéramos a la mano. Yo sentía que el corazón se me iba a salir. Tenía tanto miedo que las manos me temblaban, pero no podía quedarme sin hacer nada. Cuando llegamos al altar estaba diferente. Las flores estaban frescas, recién cortadas, y había velas encendidas alrededor del círculo de piedras. Velas que no habían estado ahí en la tarde. Alguien había estado ahí, o algo. Don Memo se acercó despacio al centro del círculo, y entonces vimos algo que nos heló la sangre. En medio del altar había una cobija pequeña, de niño. La reconocí inmediatamente. Era la cobija de Miguelito. La había visto 1000 veces cuando su mamá lo llevaba a la tienda. Pero el niño no estaba ahí. Todavía está vivo, susurró don Memo. La ofrenda no se ha completado. Todavía hay tiempo. Nos dividimos en grupos para buscar. Yo me fui con mi papá y otros 3 hombres hacia la parte más profunda del monte, donde casi nadie se atreve a ir, porque el terreno es peligroso y hay barrancos. Caminamos durante lo que pareció horas. La luna nueva no daba nada de luz, y nuestras linternas apenas alumbraban unos metros adelante. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los grillos o los animales nocturnos. Era como si todo lo vivo hubiera huido de ese lugar. Entonces escuchamos el llanto. Era débil, lejano, pero era inconfundible. Un niño llorando. Corrimos hacia el sonido. Saltamos piedras, nos metimos entre los arbustos, sin importarnos los rasguños o las caídas. El llanto se hacía más fuerte, y entonces lo vimos. Miguelito estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, llorando. Estaba vivo. Corrí hacia él y lo alcé en mis brazos. Estaba helado, temblaba, pero estaba vivo. No me dejes, repetía entre sollozos. No dejes que me lleve. Por favor, no dejes que me lleve. Le dije que ya estaba a salvo, que lo íbamos a llevar con su mamá, que todo iba a estar bien. Pero en ese momento escuchamos el gruñido. Venía de atrás de nosotros. Un gruñido profundo, animal, que hacía vibrar el aire. Todos volteamos al mismo tiempo, alumbrando con nuestras linternas hacia el origen del sonido. Y ahí estaba. El náhuatl. Era más grande de lo que había visto aquella noche en mi patio. Debía medir como 2,5 metros de altura. Su cuerpo era como el de un hombre, pero cubierto de ese pelo negro y áspero. Sus brazos eran largos, llegaban casi hasta el suelo, y terminaban en manos con garras enormes, pero lo peor era su cara. Era una mezcla horrible entre rostro humano y hocico de animal. Podías ver los rasgos de un hombre ahí, la forma de la nariz, la mandíbula, pero todo distorsionado, alargado, con esos colmillos que brillaban a la luz de nuestras linternas, y sus ojos, esos ojos rojos que me habían perseguido en mis sueños. Es mío, dijo con esa voz que parecía salir de las entrañas de la tierra. Me pertenece, todos me pertenecen. Mi papá dio un paso adelante levantando su machete. No te vas a llevar a este niño, ni a ningún otro. El nahual se rió, esa misma risa que había escuchado en mi patio. ¿Crees que pueden detenerme? Llevo siglos viniendo a este lugar. He tomado lo que necesito desde antes de que nacieran sus abuelos. Soy parte de esta tierra. Soy más viejo que sus iglesias, que sus rezos, que sus miedos. Don Memo empezó a rezar en voz alta. El Padre Nuestro. Los demás lo acompañamos, aunque nuestras voces temblaban. El nahual retrocedió un paso, como si las palabras le causaran dolor, pero no se fue. Sus rezos no sirven aquí, gruñó. Este es mi territorio, aquí yo soy el Dios. Entonces pasó algo que nunca voy a poder explicar. El niño que tenía en mis brazos empezó a ponerse pesado, cada vez más pesado. Era como si algo lo estuviera jalando hacia el suelo, hacia la criatura. Yo lo apretaba más fuerte, pero sentía que mis brazos no podían sostenerlo.
Suéltalo, ordenó el nahual. Dámelo y tal vez perdone al resto del pueblo. Pero si te lo llevas, vendré por más. Vendré cada noche hasta que este lugar quede vacío. Miré a mi papá. Vi en sus ojos el mismo terror que yo sentía, pero también vi determinación. Él negó con la cabeza. «Corran», me gritó, «llévenselo, yo lo entretengo». «No, papá, no puedes». «Corran». Dos de los hombres me agarraron y me empezaron a jalar hacia atrás. Vi cómo mi papá y don Memo se ponían entre nosotros y el nahual. Vi cómo la criatura se lanzaba hacia ellos. Escuché los gritos, los gruñidos, el sonido del machete golpeando algo duro. Corrimos. Corrimos más rápido de lo que había corrido en mi vida. Miguelito lloraba en mis brazos. Yo también lloraba. Podía escuchar los sonidos de la pelea detrás de nosotros, cada vez más lejanos. Cuando llegamos al pueblo, la gente nos estaba esperando. La señora Ramírez se lanzó sobre su hijo, llorando y dándole gracias a Dios. Yo me desplomé en el suelo, sin aire, sin fuerzas. «¿Dónde está tu papá?», me preguntó mi mamá con los ojos llenos de lágrimas. No pude responder. Regresamos al monte con más hombres, con linternas, con todo lo que teníamos. Buscamos durante horas. Encontramos el lugar de la pelea. Había sangre en las piedras, en los árboles. Los machetes de mi papá y don Memo estaban tirados en el suelo. Pero ellos no estaban. Los buscamos durante días, semanas, nunca los encontramos. El nahual no volvió a llevarse más niños. No ese año, no al siguiente. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Las familias empezaron a irse, una por una, buscando lugares donde no existieran estas cosas, donde la noche fuera solo la noche, y no algo que había que temer. Mi mamá se enfermó del corazón al año siguiente. El dolor de perder a mi papá fue demasiado para ella. Mi abuela murió poco después, murmurando en su lecho de muerte que el nahual iba a regresar, que siempre regresaba. Yo me quedé. No podía irme. Este es mi lugar. Y cada octubre cuando llega la luna nueva subo al monte. Llevo flores al altar que nunca destruimos. Flores para mi papá, para don Memo, para todos los que se perdieron. Y cada vez que subo puedo sentirlo, observándome desde las sombras, esperando, porque sé que va a volver. Tal vez no este año, tal vez no el siguiente, pero va a volver. Anoche, después de tantos años, escuché el rasguño en mi pared. Ese rasguño que me heló la sangre hace tanto tiempo. Me asomé por la ventana y lo vi. Ahí estaba, en el mismo lugar, con esos ojos rojos mirándome fijamente, y esta vez no estaba solo. A su lado había dos figuras más pequeñas, también en cuatro patas, también con esos ojos brillantes, como si se estuviera multiplicando, como si estuviera creando más de su especie. Abrió la boca y volvió a hablar con esa voz que me persigue en mis pesadillas. «Ya casi es tiempo, Rodrigo. Ya casi es octubre otra vez y esta vez no habrá nadie que me detenga». Cerré la cortina y me quedé sentado en la oscuridad de mi cuarto, porque sé que tiene razón. No hay forma de detenerlo. Nunca la hubo. Mi papá lo sabía. Don Memo lo sabía. Y ahora yo lo sé. El nahual nunca se fue. Solo estaba esperando. Y ahora, con el pueblo casi vacío, con apenas unas cuantas familias que se negaron a irse como yo, va a terminar lo que empezó. Ya no queda nadie que pueda enfrentarlo. Ya no quedan suficientes personas que crean en él como para tenerle miedo de verdad. Y eso lo hace más fuerte. Hay cosas en este mundo que existen más allá de lo que queremos creer. Cosas que estaban aquí antes que nosotros y que van a seguir aquí cuando nos hayamos ido. El nahual es una de ellas.